ahora sí entramos en materia porque ya está aquí el doctor Gabriel Herrera. Él es cirujano general, egresado de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, con una supraespecialización en cirugía oncológica del Memorial Sloan Kettering Cancer Center en Nueva York. Además, es especialista en cirugía robótica. Actualmente es cirujano institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y también es miembro del Colegio Americano de Cirugía. Doctor, muchas gracias por estar hoy con nosotras en Salud y Algo Más. Paula, Carolina, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y acompañar a los oyentes. Bueno, doctor, ¿qué es la vesícula y cuál es su función en el organismo? Como bien lo decía Paula y Carolina, son un órgano que es bastante desconocido. Todo el mundo como que se olvida de la vesícula y realmente tiene una función importante, y es el órgano que almacena la bilis cuando no estamos comiendo. Es básicamente una bolsa que nos permite guardar esta bilis para que cuando vamos a comer la siguiente vez tengamos ese poquito extra de bilis que nos ayuda a absorber comidas grasosas, y esa es su función principal. Bueno, doctor, teniendo en cuenta esto que usted nos está diciendo, uno diría, bueno, y acá es bien importante tener en cuenta que las grasas hoy en día la gente hoy en día no, siempre las han, como podríamos decir, satanizado, y a veces uno dice no, es preferible que comer grasa o comer carbohidrato, pero a la hora de hablar de las grasas y del procesamiento de las grasas, ¿cómo hago yo para saber en qué momento tengo mal mi vesícula? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me alarma? Porque, por ejemplo, el apéndice me duele, ¿no? De cierta manera me duele. ¿La vesícula qué? ¿Duele igual? ¿Siento un cálculo? ¿Cuál es ese síntoma? Esa pregunta es muy importante, Carolina, porque el 10 al 15% de la población tiene cálculos en la vesícula. Incluso hay algunos países, por ejemplo en Italia, hasta el 20, el 25% de la gente puede tener cálculos y nunca se enteran. Entonces, ¿cómo hago para saber que tengo cálculos en la vesícula? Lo primero es que frecuentemente se encuentra como un hallazgo incidental. Le hacen a uno una ecografía o un estudio imagenológico y le dicen, usted tiene cálculos en la vesícula. Y yo nunca me hubiera enterado de eso. Pero hay otro grupo de pacientes que empiezan a tener dolor en la parte del lado derecho del abdomen, debajo de la costilla, y ese dolor se vuelve frecuente, sobre todo con comidas grasosas, por lo que les mencionaba anteriormente. Dado que se estimula sobre todo la vesícula cuando comemos comidas grasosas, pues ese es un primer indicador. Cuando tenemos dolor abdominal recurrente, vuelve y vuelve cada vez que comemos abundante o comidas grasosas, pues es algo que debemos tener en cuenta y nos debe hacer sospechar que de pronto pasa algo con nuestra vesícula. Doctor, aquí los protagonistas son los oyentes, por eso quiero que saludemos a esta hora a doña Claudia. ¿Usted en qué ciudad se encuentra y qué le quiere preguntar hoy a nuestro especialista? Buenas tardes, doctor. Yo estoy aquí en Bogotá. Yo quisiera saber, pues la verdad es que a mí el viernes anterior, pues ya me hicieron la cirugía, ya me quitaron mi vesícula. Yo comencé con dolores recurrentes, como usted los acaba de expresar. Y pues a mí me gustaría saber, ¿uno vuelve de nuevo a salir de cálculos? ¿En dónde van? ¿O ya en la vida nunca puedo volver a comer grasa? ¿Esta inflamación, eso va a quedarme? Eso es lo que yo quisiera saber. Claudia, esa es una excelente pregunta. Y espero que su recuperación vaya muy bien después de su cirugía. Entonces, la pregunta acerca de los cálculos recurrentes. El sitio donde se producen los cálculos, y si me lo permite Claudia, hablamos un poquito de cómo se producen esos cálculos, es que la bilis se almacena en la vesícula y ahí lo que ocurre es una concentración de la bilis. Se empieza a concentrar, se deshidrata y ahí es cuando se empiezan a formar los cálculos porque se forman cristales. Entonces, el sitio primordial donde ocurre esta deshidratación de la bilis es en la vesícula, y en ese caso el riesgo de que vuelvan a aparecer cálculos es muy bajo. Estamos hablando de que más o menos entre el 0.2 y 0.5% de los pacientes que han sido llevados a cirugía de la vesícula vuelven a desarrollar cálculos de manera primaria. Entonces el riesgo de que eso ocurra es bajo, y cuando ocurren en el conducto que conecta el hígado y el intestino delgado. Ese conducto se llama la vía biliar y es ahí donde también desemboca la vesícula. Entonces es poco frecuente, afortunadamente es muy raro. Con respecto a las comidas grasosas es una pregunta muy importante, porque existe el temor en las personas que al no tener la vesícula no pueden procesar ni comer comidas que tengan un alto contenido graso. Entonces lo que ocurre es que no podemos olvidar
que es el hígado donde se produce la bilis, de tal manera que no hemos perdido esa capacidad de producir bilis, y a lo largo del tiempo lo que pasa es que el árbol biliar o el conducto biliar, que es ese tubo que les mencionaba, se empieza a dilatar un poco y va acomodando lentamente más bilis, de tal manera que podemos comer un poquito más de comidas grasosas al final de la recuperación. Lo que uno le recomienda normalmente a los pacientes es que después de una cirugía de colecistectomía, que es el nombre técnico para la remoción de la vesícula, lo que uno recomienda es que coman bajo en grasa, especialmente durante los primeros 2 meses, porque ahí es donde hasta el 10% de los pacientes puede sufrir de diarreas, sobre todo con comidas grasosas. ¿Qué es importante? La comida grasosa no va a dañar la cirugía, no va a ocurrir ninguna complicación, es más un efecto secundario indeseado, que es presentar diarrea si comemos de manera abundante. Entonces la recomendación que le damos a nuestros pacientes es trate de comer bajito en grasa. Igual sabemos todos que es importante comer bajito en grasa por muchas razones, y con el tiempo va a notar que si llega a comer un poco más de comida grasosa, pues no va a tener estos efectos secundarios. La inflamación. A uno lo operan de vesícula de 2 maneras. Lo operan porque hubo una inflamación aguda que generó un dolor que lo obligó a ir a uno a urgencias, o porque empezó a tener esos síntomas recurrentes que no fueron lo suficientemente severos para ir al hospital, pero que sí ameritaron una consulta médica. Si se hizo por una urgencia, lo que se llama colecistitis, sí es factible que hayan algunos cambios inflamatorios que van a ir cediendo con el tiempo, que generan algo de disconfort, y por eso se manejan con analgésicos después de cirugía, y usualmente esto cede al cabo de unos pocos días después de cirugía. Doctor, me parece interesante porque hemos venido hablando de la alimentación cuando se tiene la cirugía y también pues la manera de cuidarse. Ahora, nosotras las personas que aún no hemos tenido cirugía, pues gracias a Dios, y que no hemos tenido ningún problema en la vesícula, ¿tenemos de alguna forma una manera preventiva de alimentarnos para evitar tener problemas en la vesícula? ¿Cuál vendría siendo, por ejemplo, una buena alimentación a nivel de biliar? Esa es una pregunta muy interesante, Carolina, porque recientemente se ha empezado a establecer una asociación clara entre lo que conocemos como síndrome metabólico, que el síndrome metabólico es todas aquellas enfermedades derivadas de la obesidad y sus complicaciones: tensión alta, alteración de los lípidos, alteración del azúcar. Entonces, las personas que tienen síndrome metabólico, que incluye esas afectaciones que les acabo de explicar, tienen un riesgo mayor de desarrollar cálculos en la vesícula. Entonces, sí se ha visto que el consumo de grasas saturadas, por ejemplo aceites, mantequilla, carnes rojas, fritos, todo este tipo de alimentos pueden asociarse a un aumento de riesgo de los cálculos en la vesícula, de tal manera que sí hay maneras y estrategias de disminuir el riesgo de que uno sufra de cálculos en la vesícula. Está asociado de manera importante a el tipo de alimentación, y es que recordemos que lo que la bilis carga principalmente es colesterol. Es una de las vías mediante las cuales se metaboliza el colesterol. Y para ir a un poquito a lo que mencionábamos al principio, el colesterol en cantidades normales no es malo. De hecho, es necesario para el desarrollo del cerebro y una cantidad de funciones celulares en las cuales se generan membranas que están asociadas a la presencia de colesterol. Entonces, no todo el colesterol es malo. El problema es cuando hay colesterol en exceso y se empieza nuevamente, como lo mencionamos, a generar una masa crítica o una concentración de colesterol que hace que pues empiecen a generar los depósitos. Entonces, creo que es muy importante resaltar el tema del síndrome metabólico. Sí hay una asociación, y de hecho algunos estudios recientes hablan de cómo las personas que son llevadas a cirugía pueden empezar a tener algo de efectos beneficiosos en la disminución de riesgo de accidentes cerebrovasculares, que es una cosa que uno como cirujano usualmente no tiene en la cabeza y que se ha visto en estudios de correlación. No quiere decir que haya una causa-efecto, y ahora no quiero que se piense que el retirarse la vesícula previene el accidente cerebrovascular, pero sí hay una asociación que nos habla de cómo el colesterol, sí, su metabolismo sí influye en la posibilidad de desarrollar estas otras enfermedades. Doctor, estamos hablando de grasas, pero ¿qué tipo de grasas? Porque nosotras aquí, cuando estamos haciendo todo el análisis de los diferentes alimentos, pues hay unas grasas que son muy buenas. Hablemos de en qué tipo de grasas no deberíamos excedernos para evitar tener que ser operados. Entonces, usualmente cuando uno habla de este tipo de grasas que llama uno malas o que no son tan buenas para uno, estamos hablando de las grasas saturadas. Entonces, ese tipo de grasas estamos principalmente hablando de lo que son fritos, aceites, todo lo que tiene que ver con la grasa animal, embutidos.
Son grasas en las cuales debemos alejarnos, todo el tema de las leches enteras, cuando las leches enteras son muy beneficiosas en desarrollo, por lo mismo, porque traen colesterol para que el joven pueda desarrollarse. Pero ya cuando estamos hablando del adulto, pues este tipo de grasas sí son deleterias y debemos tenerlas en su justa medida. Perfecto. Bueno, también a esta hora tenemos en línea a Jorge. Jorge, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Bueno, muy buenas tardes, por la ciudad de Bogotá. Adelante, Jorge. Bueno, muy bien por el doctor. Yo fui operado de la vesícula hace aproximadamente 2 años y medio. Desde ahí que fui operado de la vesícula, no sé qué fue lo que transformó en mi cuerpo algo, porque de ahí empecé a sentir síntomas como de colon irritable, dolor intestinal, abdominal, como mucho, abrotó mucho. Me hicieron una ecografía de nuevo hace como unos 8 meses y me descubrieron pues que tenía como una pequeña como gastritis, pero que era normal o que se podía tratar con medicamentos y cuidarme en las comidas, pero yo me cuido mucho en las comidas, o sea, trato de comer muy saludable, bajo en grasas y no pues abusar pues tanto del colesterol ni nada de eso. Quería preguntarle al doctor si esto influyó mucho en esos cambios o cuál es lo que yo debo de hacer para mejorar todos estos síntomas. Muchas gracias. Jorge, buenas tardes. La cirugía hace 2 años sí puede ser un evento en el cual se altera un poco la forma en que funciona nuestro intestino. Y es que al hacerse este tipo de cirugías sí cambia un poco el metabolismo de las bacterias, de cómo metabolizan las grasas en el intestino. Todo el tema de la biota intestinal es bastante importante y cuando vemos alteraciones de esto generan los trastornos funcionales del intestino. Primero que todo hay que descartar cualquier tipo de condición asociada, es decir, no decimos que todo esto es culpa de la cirugía ya, no, tenemos que estar pendientes de que no haya ninguna otra cosa, como usted bien lo dice, gastritis, problemas del colon, etcétera, colitis. Cuando se descartan este tipo de cosas, se pueden intervenir todo lo que tiene que ver con la biota intestinal, entonces ir utilizando probióticos, etcétera, de tal manera que uno va cambiando la biota, es una biota más favorable que hace que la digestión sea un poco más fácil. Pero lo primero, descartar cosas más graves y cosas más importantes como la colitis, la gastritis o incluso otro tipo de condiciones. Doctor, también nos escriben aquí por nuestra línea de WhatsApp siempre los oyentes y nos preguntan, quisiera preguntarle al doctor cuáles son las consecuencias de no tener vesícula. Hace 35 años me la retiraron. Carolina, ahí el mensaje fundamental es que nosotros no perdemos la capacidad de absorción debido a la bilis. La bilis permanece en nuestro organismo y nos permite absorber todos los nutrientes que tienen un componente graso. Entonces, para tranquilidad del oyente, sí, hay algunos cambios iniciales, pero a lo largo del tiempo las personas se van adaptando. Y ya uno después de 30, 35 años está bastante bien adaptado a no tener vesícula y podemos estar tranquilos de que la absorción de la comida, de los alimentos es normal y va a tener una expectativa de vida normal. Doctor, ¿cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para el cáncer de vesícula biliar? Paula, el cáncer de vesícula desafortunadamente es una condición que es bastante agresiva y cuya detección temprana es la mejor opción de manejo. Han habido muchos estudios que relacionan la presencia de cálculos con la presencia de cáncer de vesícula. No es una relación causal, es decir, no podemos decir que todas las personas que tienen cálculos en la vesícula van a sufrir de cáncer, no debe quedar ese mensaje. Lo que sí es cierto es que el 70 al 80% de los pacientes con cáncer de la vesícula han tenido cálculos. Sobre todo cálculos de un tamaño más importante. Cuando tenemos cálculos de más de 3, 4 centímetros, se ha visto que hay un incremento en la asociación de la posibilidad de encontrar cáncer de vesícula. Afortunadamente, el cáncer de vesículas es una entidad rara, ocurre más o menos de uno en 100.000 personas, es baja frecuencia, de tal manera que su detección temprana es la mejor herramienta para su tratamiento, pero afortunadamente no tiene una relación causal con la presencia de cálculos. Bueno, doctor, aquí nos siguen llegando preguntas. Entonces, la siguiente pregunta es, si me quitaron la vesícula hace 10 años, ¿necesito en la actualidad tener algún tipo de cuidado?
Gracias, Carolina. No. En principio, las personas que han sido operadas de vesícula tienen es un cuidado alrededor del momento de la cirugía. Ya una vez se ha superado esa recuperación, las personas deben estar tranquilas, saber que tienen una vida normal, que pueden comer normalmente. No falta que si uno toma una comida muy grasosa, pues pueda tener algo de incomodidad, pero no es algo que deba ser frecuente y no debe tener ninguna medida especial más allá de los cuidados que tenemos en el día a día. Doctor, teniendo en cuenta que es un órgano del cual no se habla mucho y no se conoce mucho, y también pues no, digamos, para poder identificar si algo no está mal, pues no empieza a doler de un momento a otro como pasaría con la cabeza o bueno, en fin. Yo quiero preguntarle por la prevención que usted mencionaba. ¿Qué tan buen trabajo o no estamos haciendo en Colombia sobre la detención temprana del cáncer de vesícula biliar? La detección temprana del cáncer yo creo que es un problema generalizado que nadie ha logrado resolver de manera adecuada. Recientemente cambiaron las edades de detección en mamografías, por ejemplo, en los Estados Unidos, las recomendaciones. Entonces, es un tema que va en evolución. Cuando uno mira los temas de prevención, uno tiene que poner sobre la balanza el susto y el costo que tiene hacer exámenes de tamizaje masivos para las personas, cuánto nos cuesta y cuántos exámenes se derivan de esos tamizajes. Si nosotros hacemos tamizajes masivos, pues vamos a encontrar muchos falsos positivos, es decir, personas que se cree que pueden tener algo, pero que al final de la evaluación no la tienen. Y esa es una discusión que se ve muy palpable en carcinoma de seno. Por ejemplo, a las mujeres se les hacen muchos exámenes, resultan teniendo muchos procedimientos invasivos y estos generan dolor, angustia, etc. Entonces, cuando nosotros evaluamos las estrategias de tamizaje, tenemos que balancear el hecho de detectar la enfermedad temprano versus la posibilidad de detectarlo en una enfermedad de poca frecuencia. Entonces, para concretar, en cáncer de vesícula no se estipula un tema de tamizaje, no hay una estrategia de tamizaje establecida. Lo que sí debe alertarnos es los pacientes que tienen síntomas persistentes. Y ese es un tema, Paula y Carolina, que yo creo que es importante dejarle el mensaje a nuestros oyentes, y es que no es normal que las cosas duelan por mucho tiempo. Y eso es quizás no ponerlo en el ámbito del tamizaje, sino en el ámbito de la detección temprana. Entonces, ¿cómo sospecha alguien que algo está pasando? Ha sido muy frecuente el tema de la gastritis. No, es que tengo gastritis. No, realmente usted no tiene por qué dolerle su estómago. Si a usted le está doliendo el estómago y se vuelve un tema que va más allá de un par de semanas, lo que uno debe hacer es consultar. Y ojalá, si esto es algo de un tema de neoplasia o tumores, nos lleve a una detección temprana. Entonces, no tanto tamizaje, que es detección, es de aplicar pruebas a toda la población, sino mejor una detección temprana cuando los síntomas son recurrentes o persistentes. Y ese es el mensaje en general para las personas, y no solamente en temas de estómago o de abdomen, mejor. En general, un síntoma que no mejora es un síntoma que nos debe llevar a consultar. Correcto. Bueno, doctor, aquí nosotros en Salud y Algo Más siempre le metemos ese algo más, y ese algo más tiene mucho que ver con las emociones, con lo holístico, con ese más allá de lo físico y lo médico. Y usted que ha trabajado en el Memorial Sloan, que está tan enfocado en lo oncológico, queremos preguntarle un poco más sobre las emociones y los pacientes. ¿Qué ha encontrado usted o qué patrón ve usted al nivel emocional con los pacientes de vesícula? ¿Qué ve usted en ellos? ¿Ve, por ejemplo, pacientes que guardan mucho rencor, ira, tristeza, falta de perdón? ¿Ha visto algún patrón o no se ha vinculado más allá a nivel médico? Carolina, yo no podría decir que conozco estudios específicos acerca del tema, pero sí creo que al final del día la forma en que se relacionan los pacientes con la enfermedad es una muestra de qué tan saludables y cómo está su ambiente emocional. Entonces, lo que uno ve es que una patología que es dentro de la complejidad médica de la cirugía no la más compleja, pero sí vemos que hay pacientes que se afectan mucho por esto y pierden la esperanza muy rápidamente. Entonces, lo que lo invita a esto a uno a pensar es que quizás esto es un primer pincelazo, una punta de un iceberg de problemas más serios que están detrás. La invitación es que cuando uno encuentra este tipo de cosas debe pensar, bueno, este paciente, ¿por qué esta noticia lo está afectando tanto? Si es algo que le estamos dando una noticia positiva, puede mejorarse, es algo que se soluciona con cirugía, pero ¿por qué está enfrentando esta enfermedad de esta manera? Entonces, la invitación a los colegas y lo que uno trata de hacer en la consulta es entender
más allá del problema técnico que es retirar la vesícula porque tiene cálculos, es porque esta persona no está teniendo una buena interpretación de su enfermedad. Bueno, doctor, no se me mueva. A esta hora estamos en Salud y Algo Más con el doctor Gabriel Herrera hablando sobre la vesícula biliar. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. Contrarreloj también celebra los 20 años de W Radio, recordando algunas de las mejores voces que nos han acompañado. Gene Simmons. You wanted the best, you got the best. Obi on the drums. ¿Qué tal a todos? Aquí Obi on the drums y quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis amigos de Contrarreloj. Priyanka Chopra. Hi everyone, I'm Priyanka and you're listening to W Radio. Isabel Allende. El compromiso que uno adquiere cuando se siente a escribir un libro es de largo aliento, es como enamorarse. Pilar del Río. Y ahora desde luego me voy a hacer fanática de vuestra cadena de radio, te lo juro. Contrarreloj es W Radio, 20 años. La W y TVL Live te invitan a la exposición de la vida y obra de Frida Kahlo en Maloca City Hall en Bogotá desde el 12 de julio. Vivirás un viaje a través de una experiencia interactiva y visualmente impresionante. Conoce al artista detrás de las pinturas icónicas y descubre su legado y su impacto en la cultura mexicana y global. Compra tus entradas en tu boleta y prepárate para sumergirte en su mundo. Escucha la W y gana entradas. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. Mientras trabaja, mientras camina, mientras regresa a casa. W Radio, siempre cerca, muy cerca de usted. W Radio, 20 años. Volvemos en Salud y Algo Más. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya o buscas otras horas más felices. Supongo que es que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí también me gustaría tener otra ilusión día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio
Continuamos con el doctor Gabriel Herrera, quien es cirujano general y oncológico, y hoy estamos hablando sobre la vesícula biliar. Si usted tiene alguna pregunta que quiera hacerle a él directamente, recuerde que nos puede llamar al 601-326-2325 o al 601-326-2350. Y justamente a esta hora tenemos a don Roberto. ¿Usted dónde se encuentra y qué consulta tiene hoy? Gracias, buenas tardes, Roberto Sierra desde Cartagena, y felicitarlo por el excelente programa. Lo siguiente, doctor, en un momento que la boca me sabe como amarga. En las noches a veces segrego mucha saliva y se me han brotado las manos. Quiero saber la respuesta, doctor. Gracias. Roberto, buenas tardes. Estos síntomas son síntomas que son muy inespecíficos. Claramente algo está pasando y no es normal que uno tenga sensación de amargura en la boca, que tenga mucha saliva. Pueden ser cosas que inicialmente piensa uno como en reflujo, que uno tenga algo de reflujo gastrointestinal, o cosas un poco más serias, si es que haya dificultad para que el alimento avance a través del esófago, que es ese conducto que conecta la boca con el estómago. Entonces, en este caso, y como lo mencionábamos anteriormente, es el tema de que los síntomas que persisten y ameritan una consulta médica. Mi recomendación, Roberto, es que consulte a su médico y probablemente se empezaría el estudio con una endoscopia de vías digestivas. No son los síntomas clásicos de cálculos en la vesícula. Entonces, la recomendación sí es que consultemos para ver si hay algo más por ahí. Doctor, ¿qué complicaciones podrían tener los cálculos si no me los trato? Carolina, esa es una excelente pregunta porque a nosotros pensamos frecuentemente en que los cálculos en la vesícula solo afectan a la vesícula y eso no necesariamente es así. Los cálculos en la vesícula tienen un espectro de presentación muy amplio. Entonces, como decíamos, el 10 al 15% de la población presenta cálculos en la vesícula. Si uno pone esto en números en Estados Unidos, quiere decir que 30 o 40 millones de personas tienen cálculos en la vesícula y de estos al año se operan 750,000. Entonces, no quiere decir que el hecho de tener cálculos en la vesícula inmediatamente lo lleva a una cirugía. A uno como cirujano le toca evaluar diferentes cosas. Primero, le genera síntomas a la persona o no como dolor. Entonces, ¿cuál es el dolor que lo debe uno hacer pensar? De pronto yo estoy teniendo problemas con cálculos en la vesícula. Es un dolor que ocurre usualmente después de comer. El caso típico que vemos nosotros es el paciente que dice, oiga, es que me comí una hamburguesota llena de grasa y eso me dio un dolor debajo de la costilla derecha, me dio algo de náuseas y vómito. Ese es el paciente en el que uno empieza a pensar en que, bueno, de pronto este paciente tiene cálculos en la vesícula. Entonces, ese es un primer paciente, primer escenario. Y ese escenario se llama cólico biliar, que es la persona que consulta por dolor recurrente debajo de la costilla derecha. Ese es el escenario clásico. Hay pacientes que esa misma hamburguesa los hace ir a urgencias, porque genera un dolor severo de más de una hora que no se mejora, que se asocia con náuseas, vómito, incluso fiebre, y es un dolor que la mayoría de las personas no se va a aguantar en casa y los hace consultar. Esos son los escenarios más frecuentes cuando hay problemas de los cálculos dentro de la vesícula, pero recuerden que la vesícula está conectada a un conducto que conecta del hígado al intestino. Entonces, cuando esos cálculos salen de la vesícula a ese conducto y lo obstruyen, podemos tener otro rango de complicaciones muy diferente y que en algunos casos puede ser muy severo. Entre ellas está lo que se llama técnicamente coledocolitiasis, que básicamente es un nombre técnico para decir que los cálculos obstruyen el drenaje del hígado. Y ese drenaje obstruido hace que uno se ponga amarillo y le dé una condición clínica que se llama ictericia, y es que se pone uno amarillo como un pollo. Entonces, eso es algo que lo debe hacer uno consultar si uno presenta color amarillento en la piel, porque puede ser un signo de que uno de estos cálculos está obstruyendo ese drenaje. Hay otra condición que también se asocia a los cálculos en la vesícula, que son las pancreatitis. Las inflamaciones del páncreas, su razón o su etiología más frecuente, o la causa más frecuente, es la asociación que hay con el drenaje del páncreas y el drenaje del hígado. Comparten el mismo drenaje, de tal manera que si hay cálculos ahí, se puede obstruir el drenaje del páncreas y genera condiciones como la pancreatitis. ¿Qué es la pancreatitis? La inflamación del órgano que se conoce como el páncreas, y estas pueden ser leves, que generan un dolor en la boca del estómago, náusea y vómito, o pueden ser tan severas que amenazan la vida e incluso pueden llevar a la persona a fallecer por esto. Entonces, Carolina, ¿qué deben hacer nuestros oyentes? Si saben que tienen cálculos en la vesícula, hablar con su cirujano y evaluar si tienen síntomas o no al respecto, y si los hay, la indicación de cirugía está.
Si no hay síntomas, debe haber una conversación muy franca para evaluar si el paciente debe ser llevado o no a cirugía, tratando de disminuir estos riesgos que acabamos de exponer. También tenemos a Liliana. ¿Usted dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Buenas tardes. Primero que todo, para felicitarlos por el programa maravilloso. Me cayó como anillo al dedo. Pues hace un tiempo empecé a sentir el dolor así en la parte derecha del vientre y yo asustada que fuera, ¿cómo es que llaman? Apendicitis. Entonces me tocó ir a un médico particular, a un señor que me han recomendado que es buenísimo. Él me mandó sacar ecografía y precisamente salió que tenía cálculos en la vesícula. Yo le quiero preguntar al doctor, ¿no hay un tratamiento? Que me dicen que hay una droga o algo que empieza a diluir los cálculos y los puede botar, que no se va a someter a cirugía. Y si en dado caso pues se somete a cirugía, es totalmente necesario que saquen la vesícula, no se puede pues tratar de que no saquen la vesícula, pues cada órgano tiene una función y yo creo que ya sin la vesícula pues es terrible para uno. Liliana, me encantan sus dos preguntas porque son preguntas que atendemos en la consulta todos los días. Entonces, la pregunta acerca de si se pueden diluir los cálculos o no. Entonces, hay medicamentos que alteran un poco esa concentración de la bilis y evitan que se produzcan nuevos cálculos, o disminuyen mejor el riesgo de que se produzcan nuevos cálculos. Pero este es un tema mecánico, o sea, no hay medicamentos que logren disolver los cálculos que ya se han formado. Y cuando uno lleva a estos pacientes a cirugía, lo que uno encuentra literalmente son piedras. Pueden ser del tamaño de un grano de maíz, pueden incluso ser de varios centímetros y pueden llegar a ser bastante sólidas, pueden parecer piedras literalmente. Entonces, medicamentos que disuelvan estos cálculos realmente no existen. Tampoco existen, como lo preguntan en la consulta, si existe la posibilidad de ondas de choque, litotripsia, cosas de este estilo, tampoco son una opción para esto. Esto requiere un manejo quirúrgico, mecánico, y es la extracción de la vesícula. Y ahí, para contestar su segunda pregunta, ¿por qué es necesario sacar la vesícula? Porque esa vesícula ya demostró que es una vesícula enferma, que no es capaz de manipular o de manejar adecuadamente la bilis, de concentrarla en las proporciones que son. De tal manera que si uno abriera la vesícula y quitara los cálculos, se somete uno a una cirugía bastante, pues, anestesia general, etcétera, y no solucionaría el problema de raíz porque la vesícula es el almacenamiento de la vesícula lo que está enfermo. Entonces, hacia el futuro, pues se pueden volver a producir los cálculos y no hemos mejorado nada. Entonces, la recomendación en esos casos es, 1, sí ser llevado a cirugía, y 2, insisto mucho en el tema porque es una pregunta frecuente en la consulta, y es qué pasa después de que me quitan la vesícula, y es que a largo plazo no hemos, en todos los estudios que se han hecho de seguimiento de pacientes con colecistectomía, no se ha encontrado un efecto deleterio a largo plazo. Benjamín, ¿usted en qué ciudad se encuentra y qué nos quiere consultar hoy? Buenas tardes, estoy en la ciudad de Bogotá. Quería consultarles lo siguiente. A mí me operaron ahora el 26 de abril. Me sacaron la vesícula por cirugía abierta porque se me salieron los cálculos de la vesícula. He tenido una recuperación maravillosa, he tenido solo como problemas de gases, todavía no he podido controlar. Hoy me encontré con una alumna y ella me contó que a su mamá la operaron hace 30 años y hoy, hace unos días, le encontraron unas varices y como una cirrosis hepática. No sé por qué se habrá producido eso. Ella me dice que ella consume una comida sana y ese tipo de cosas. Entonces mi pregunta era qué cuidados debe tener uno a largo plazo, si es hereditario, porque a mi madre la operaron hace unos años también de la vesícula, hace como un año, y qué hacer para controlar. Por ejemplo, el único problema que me quedó a mí de todo esto es como a veces las comidas me producen muchos gases. Benjamín, gracias por sus preguntas. Creo que hay unos temas muy importantes. El tema de varices y cirrosis hepática no suele ser una consecuencia de la cirugía de vesícula.
La cirrosis tiene un mecanismo que llamamos en medicina fisiopatológico diferente, que quiere decir que su origen no se relaciona con la vesícula, sino más bien con trastornos intrínsecos del hígado, es decir, el hígado se enferma y las células del hígado se inflaman y a largo plazo eso puede generar cirrosis. Existen muchas causas de cirrosis, algunas más evidentes que otras. Todo el mundo asocia la cirrosis con el consumo de alcohol, que sí es una causa frecuente, pero hay otras como por ejemplo el sobrepeso. El sobrepeso a largo plazo también lleva al hígado graso y otra serie de cambios inflamatorios del hígado que pueden desencadenar cirrosis sin que esté relacionado con la vesícula. Entonces yo le daría primero un mensaje de tranquilidad, no hay estudios que correlacionen colecistectomía con cirrosis. Me encanta la pregunta de su mamá o el comentario de su mamá. Sí hay un componente hereditario, es frecuente que las familias que tienen familiares con valga la redundancia, con cálculos en la vesícula, sus hijos, sus padres, hermanos, alguien en la familia haya tenido cálculos en la vesícula, porque hasta un 20 o 30% del riesgo se calcula más o menos de los cálculos en la vesícula tiene un componente hereditario. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se hacen estudios genéticos, sobre todo en gemelos, y se ve que hay una concordancia de más o menos 25 a 30% en lo que tiene que ver con la genética. Uy, está interesantísimo. O sea, es hereditario. Entonces, si yo soy propensa, si yo veo que mi familia los ha tenido, ¿tiene algo que ver más que todo masculino o femenino o no importa? Sí, no. Entonces, sí, desde el punto de vista de género, las mujeres tienen una incidencia un poco más alta que los hombres de cálculos en la vesícula. Ay, no diga. Y esto se cree que está relacionado a las hormonas femeninas, en especial el estrógeno, que hace que hayan cambios en cómo se metaboliza el colesterol, que ha sido como el tema recurrente en esta conversación. Entonces, sí, las mujeres tienen un riesgo más alto, pero no necesariamente que ese riesgo sea hereditario. Se han visto relacionados hasta 12 diferentes genes hasta el momento conocidos con la aparición de cálculos en la vesícula, pero ninguno que tenga una herencia clara que podamos decir su riesgo es del 50% que va a tener cálculos. No, eso no se ha podido establecer, pero sí hay patrones familiares. Y ahí, sumado a esa, viene mi siguiente pregunta, doctor. Entonces, ¿cuál vendría siendo el examen para yo diagnosticar? Bueno, yo no, porque no soy médica, para ustedes diagnosticar cuando tengo el cálculo, si llego a tener el dolor o la maluquera o lo que sea, voy al médico o voy a mi médico general, ¿y qué examen me diagnostica eso? Entonces, ¿qué me deben ordenar? Los exámenes, Carolina, que se ordenan para este tipo de... Entonces volvemos al ejemplo, esa persona que se comió la hamburguesa, que le dolió la costilla del lado derecho, va a su médico, ¿qué debe ocurrir? Lo normal que ocurra es que el médico sospeche que hay cálculos en la vesícula, porque esa es una historia muy clásica, y se deriva en lo que se conoce como una ecografía hepatobiliar. Afortunadamente es un estudio que está ampliamente disponible, no es un estudio increíblemente especializado y se debe poder adquirir en diferentes regiones sin ningún problema. Entonces lo que hace el radiólogo es con el ultrasonido, que es aquel estudio que se utiliza para mirar los bebés, este es el mismo, se mira la vesícula y el hígado y de esta manera se logra detectar la presencia o no de cálculos. Hay muchos otros estudios que nos complementan esto, pero ya depende de la complejidad que presenta el caso. Si sospechamos que los cálculos han viajado fuera de la vesícula, se pueden hacer estudios adicionales como resonancias magnéticas, que ya nos dan un poco más de información. Pero en principio el mensaje es, de una consulta inicial yo debo salir con unos exámenes de sangre que también están ampliamente disponibles, que son las funciones hepáticas, y la orden de una ecografía, que es la que nos debe llevar a detectar o no la presencia de cálculos con una sensibilidad muy alta. Manuela, buenas tardes. ¿Usted en qué ciudad está ubicada y qué pregunta tiene para el doctor? Buenas tardes, estoy en la ciudad de San Agustín, en el Huila. Bellísimo. Sí, desde el Parque Arqueológico, pasando. Pues les cuento que me realicé porque mantengo con un dolor, pues siempre se me inflama como entre las dos costillas el estómago y me pasa un dolor en la espalda horrible. Alguien me dijo que era la vesícula y por acá está muy de moda algo que llama la limpieza hepaticobiliar. Y es que con sales de Epsom, con ácido málico, fue una cosa que me la hice en una semana y de verdad que para mí eso no sirvió para nada. Al contrario, como que me alborotó muchas cosas porque fue una semana con ácido málico antes de los 2 días de la limpieza, que era con sales de Epsom, aceite de oliva y un jugo de naranja. Y bueno, en fin, y tuve 2 días amarilla totalmente, después se me quitó ese color y de ahí fue como un estreñimiento
Casi no evacúo, me tengo que ponerme muchas enemas. La verdad que lo que ustedes recomiendan, antes que todo se ponga de moda, como que asistan de los médicos, porque pues en mi caso, ¿no? Hay gente que se ha contado experiencia y que botan bolitas verdes. Yo no sé cuáles eran las bolas verdes porque nunca las vi. Manuela, me encanta su pregunta, espero que se haya recuperado del todo, porque nos da pie para hablar acerca de esos tratamientos que no han logrado tener un respaldo científico suficiente para que los ordenemos de manera rutinaria. Y hablando un poco con lo que nos mencionaba Carolina acerca de esta parte holística y complementaria, yo creo que es muy importante que las dos disciplinas médicas trabajen de la mano. Entonces, las limpiezas hepáticas, desafortunadamente, no hay un medicamento que haya demostrado una limpieza, porque es que el hígado es un órgano que no necesariamente hay que limpiar. Él tiene dentro de sus funciones manejar muchas cosas, maneja regulación de azúcar, maneja regulación de lípidos, maneja, un sinfín de cosas, desintoxica la sangre, pero él en sí mismo no tenemos la capacidad de limpiarlo como si esto fuera un basurero, nada. El hígado es un órgano que es bastante importante en nuestro metabolismo, pero la mejor manera de cuidarlo es con la alimentación, con el ejercicio. Entonces, si nosotros hacemos ejercicio diario, mantenemos un peso sano, tratamos de comer de manera balanceada, estamos haciendo mucho más que estos supuestos medicamentos que nos ayudan a limpiar de manera rápida el hígado. Creo que es un proceso más bien constante, el cual debemos hacer para mantener una alimentación sana que nos permita mantener a nuestro hígado sano. Entonces, este tipo de tratamientos no tienen un respaldo científico suficiente para que nosotros lo podamos ordenar de manera rutinaria. O sea, yo no tengo 1000 pacientes que han recibido estos drenadores y sé que en el 90% de los casos va a haber una mejoría. Ese tipo de estudios no existe. Entonces, al no existir, lo que se recomienda entonces es hacer las cosas que sí están al alcance de nuestra mano y no nos cuestan nada. Es una alimentación sana. ¿Y qué es una alimentación sana? Es que lo que nos separe de la comida sea una cáscara y no un empaque. Entonces, el banano es un excelente alimento que tiene una cáscara que nosotros podemos cargar para todos lados y no necesitamos una bolsa. A diferencia de la comida ultraprocesada que va a estar en un empaque y que si la dejamos ahí va a durar por siempre y no le va a pasar nada. Ese tipo de cosas tienen un impacto muchísimo más significativo en nuestra salud a largo plazo que estar buscando este tipo de alternativas que nos ofrecen resultados rápidos, pero que de verdad no tienen ni el respaldo científico ni la sostenibilidad en el tiempo. Doctor, en el WhatsApp los oyentes reiteran, ¿y entonces, doctor, tomar boldo no sirve? No tiene evidencia científica y yo no me sentiría cómodo recomendándoselo a mis pacientes, porque yo recomiendo cosas basadas en datos y me sentiría mal recomendando algo que no tiene un respaldo científico, donde yo le pueda decir a alguien, mire, estos son los efectos positivos esperados y los efectos negativos esperados, que ha sido estudiado en tantas personas y tiene una incidencia, una frecuencia de tanto. Y no existen, Carolina. Entonces, al no existir, pues yo no me siento cómodo recomendando de rutina. Perfecto, doctor. También nos llama Héctor. Héctor, ¿usted dónde se encuentra y qué nos quiere aportar hoy? Buenas tardes, doctor Gabriel. Estoy en Tunja. Mi inquietud es la siguiente, como le comenté a Paula en la mañana en el escrito. Tengo un diagnóstico reservado desde hace 5 años. El año pasado me descubrieron cálculos en la vesícula y también anemia y gastritis crónica. La semana pasada me hice una colonoscopia en la cual salió un tumor en el colon derecho ciego. No he podido ir a la clínica Bogotá a hacerme la cirugía por motivos económicos y por falta de familia en Bogotá. Por la cuestión de la sangre, de la poca sangre de la que se llama, me remitieron a cirugía de tercer nivel, pero no he optado por hacerme la cirugía, y ahora con la otra cirugía del tumor en el colon, pues más miedo me da. Esa es mi inquietud, doctor. Héctor, primero que todo lamento la situación, pero siempre recibir estas noticias con optimismo de que podemos superarlas si ponemos todo nuestro empeño y podemos llevar a los tratamientos que son, llevar a la cirugía, etcétera. Entonces, tenga fe que con este tipo de tratamientos va a poderse mejorar, si así se puede. En este caso, los cálculos en la vesícula son secundarios. O sea, usted no tendría que preocuparse en este momento por los cálculos en la vesícula, sino enfocarse en el tema más apremiante, que es el tumor del colon derecho, que de hecho se ha asociado esto también con la presencia de cálculos, valga esa
esa cuña ahí, y es que hay alguna asociación entre estos dos. Entonces, la recomendación sería que se enfocara en su tratamiento oncológico en este momento, que pueda ser llevado a la cirugía que usted requiere, y en este parte de su proceso, los cálculos en la vesícula pueden esperar un poco si no le están generando unos síntomas muy complejos. Bueno, doctor, entonces vamos a llegar a conclusiones, puntos claves. Regálenos 3 puntos claves para identificar cuando algo no esté bien con nuestra vesícula. Digamos 1, 2 y 3 para salir nosotros acá hechos unos chachos de este programa. Carolina, yo el primer mensaje que daría es que los dolores recurrentes del abdomen en el costado derecho asociado a comidas grasosas son cosas que nos deben hacer consultar. Debemos pensar que puede estar asociado a la presencia de cálculos o no. Segundo, los cálculos, uno debe tener una conversación con un cirujano probo para poder determinar si uno requiere o no la cirugía y si es el momento indicado o no. Y tercero, recordar que este tipo de cirugía hoy en día se puede hacer por cirugías que llamamos mínimamente invasivas o laparoscópicas. Ese es un tema que quisiera aprovechar el momento, y es la cirugía no se hace por láser, que es lo que muchas veces los pacientes le dicen a uno y se imaginan luces y cosas de este estilo, sino que el término más bien es laparoscópico. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que se hace a través de incisiones pequeñas, y a través de estas incisiones pequeñas que fluctúan entre 5 a 10 milímetros, 3 o 4 incisiones de este estilo, es como se hace hoy en día la colecistectomía. Entonces, el tema de los síntomas, no ignorarlos, saber que estos cálculos debe uno discutirlos con un profesional competente, y saber las opciones que tenemos, que usualmente deben ser hoy en día cirugías mínimamente invasivas en la mayoría de los casos, que le permitan al paciente recuperarse de una manera mucho más rápida. Bueno, pues doctor, ese tratamiento y esa cirugía nos da para otro tema, otro capítulo aquí en Salud de Algo Más. Le agradecemos. Es el doctor Gabriel Herrera, cirujano general y oncológico de la Fundación Santa Fe. Si ustedes se perdieron esta entrevista, recuerden que pueden ir a nuestra página web de la W Radio, y también estará a través de todas nuestras redes sociales. Así que, doctor, muchas gracias. Muchas gracias y un feliz día.